Hola a todos nuevamente. Estamos realizando este segundo tutorial de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión abordamos el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles, amigo de Platón, de hecho fue su discípulo, estudió con él en la Academia Platónica, sin embargo abandona la academia y se distancia en algún momento del pensamiento de su maestro. Un gran pensador en la historia de la filosofía, uno de los fundadores de la ciencia, por decirlo de alguna manera, llegó a ser incluso maestro Alejandro Magno y es desde luego uno de los autores obligados siempre al tratar de analizar alguna cuestión filosófica. No me detengo más en historia, vamos a los temas propios de su filosofía. Aristóteles se va a distanciar en ciertos aspectos de Platón y particularmente hay uno, recordando lo que veíamos hace rato en el pensamiento de Platón. Platón decía que existe el mundo de las ideas y que existe el mundo sensible. Aristóteles dice, no tenemos necesidad de estar recurriendo a un mundo de las ideas para tratar de explicar lo que hay en la realidad. Entonces las ideas o las formas no tienen por qué existir más allá de lo que tenemos aquí en lo concreto, de lo que tenemos aquí en lo cercano a nosotros. Más bien hay que partir de la realidad inmediata, hay que partir de lo que tenemos aquí y ahora. De tal suerte que, lo primero que vamos a encontrar en Aristóteles es una disciplina que, desde luego, sentará las bases del pensamiento, que es la lógica. Y en la lógica nos va a ir indicando que existen como formas, como operaciones propias del pensamiento, el concepto del cual no se afirma ni se niega nada, el juicio donde ya se da una predicación o una afirmación o negación del sujeto, y el raciocinio, que consiste en la integración de varios juicios de los cuales se obtiene una conclusión lógica. Ahora, el pensamiento siempre funcionará con estas tres operaciones básicas y el hombre tiene que aprender a hacer uso de ellas y aprender a hacer uso del lenguaje. El lenguaje tiene un componente fundamentador y estructurador, configurador de la realidad. En cuanto a la metafísica, que es una disciplina muy importante en la filosofía, hay que hacer la aclaración de que metafísica no tiene nada que ver con lo que hoy en día a veces entiende popularmente, de que tiene alguna relación con los astros y la adivinación y cuestiones de magia y otras tantas situaciones. En filosofía, metafísica es otra cosa. Es una disciplina filosófica que precisamente funda Aristóteles, que se pregunta por el ser de las cosas y sus principios. Así de sencillo. Ahora entendamos eso. Este plumón comparte con estas tijeras y con esta botella de agua la característica de que los tres son seres. Pueden tener accidentes distintos, es decir, esta forma no es la misma que la de esta ni que la de esta, sus accidentes difieren uno de otro, pero al final del día lo que comparten cada una de ellas en cuanto a sustancias, es decir, en cuanto a cosas independientes, es que son. Ahora bien, si todo esto y yo puse estos tres ejemplos, pero pensemos en todo lo que hay a nuestro alrededor en este momento. Todas las cosas son. Entonces, si todas las cosas son, ¿qué es lo que les da el ser a todas las cosas que son? ¿Cómo es posible que todas las cosas participen del ser? ¿Qué les da esa posibilidad de participar del ser? Es una pregunta nada ociosa que desde luego la historia de la filosofía nos presenta muchos intentos de respuesta. Pero en el caso de Aristóteles nos referiremos a cuáles son los principios de esos seres, de esos entes. El término ente se refiere a todos los objetos, llámese personas, animales, cosas, todo lo que son seres, les llamamos en filosofía entes. Ahora, todos los entes comparten estos principios, según Aristóteles. Primer conjunto de principios, y conste
que son principios que siempre se dan en dos. Primer conjunto de principios, es decir, primer par, materia y forma, teoría ilemórfica. Todos los seres se componen de materia y forma. Esta pluma tiene esa peculiaridad de tener una materia que es el elemento que la individualiza, que la hace diferente de esta otra pluma. La materia es lo que la distingue del otro objeto, el otro ser, del otro ente. Pero la forma es el elemento especificador, es el elemento que le hace ser lo que es decir, una pluma. Estas dos cosas son plumas. ¿Qué las hace diferentes? La materia. Tienen diferente materia, la materia individualiza, pero comparten algo que las hace ser plumas, y eso que comparten, que las hace ser plumas a las dos, aunque tengan materia distinta, eso es la forma. Ahora bien, el otro conjunto de principios es las causas eficiente y final. En realidad, todo esto que vamos a decir se inscribe o forma parte de la teoría de la causalidad aristotélica. Aristóteles postula que todo ser, todo ente tiene cuatro causas: la causa material y la formal, que ya hemos mencionado en el ejemplo de las plumas, pero también la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente se refiere, no olvidemos que Aristóteles también sienta las bases de la física. La causa eficiente se refiere al movimiento físico. Si esta pluma ha llegado aquí en este instante, es porque antes hubo otro movimiento que la trajo aquí a donde está en este instante. Pero antes de que estuviera a un ladito de mí, esta pluma estaba en otro lugar, y así sucesivamente se llega a un conjunto de causas eficientes o de motores. Es decir, si yo tengo esta pluma y yo la golpeo con mi dedo, el motor que puso en movimiento esta pluma fue mi dedo. Entonces la causa eficiente de este movimiento de mi pluma fue en este caso mi dedo. Pero obviamente esto es algo muy rudimentario, porque cuando se trata de pensar con seriedad la causa eficiente de todos los seres, Aristóteles dirá, como todo buen griego, no podemos llegar hasta el infinito pensando en que hay un motor y ese motor es movido por otro motor y a su vez ese por otro motor y así hasta el infinito. No podemos pensar en una serie de motores infinitos. Tiene que haber un último primer motor, un motor inmóvil que sin ser el movido sea él el que ponga en movimiento todo lo demás. Y es aquí donde Aristóteles nos presenta su idea de Dios. Yo les decía en el video anterior, pongamos entre paréntesis lo que nosotros occidentalmente entendemos por Dios. Aristóteles creció antes del cristianismo y del judaísmo, así que, o al menos del contacto de los griegos con los judíos. Entonces hay que poner aparte nuestra concepción del Dios cristiano y judío. Aristóteles piensa en Dios como un primer motor, como un algo, vamos a decir así, que pone en movimiento todo lo que hay en la realidad, pero que una vez que lo pone en movimiento en un momento cósmico, deja de preocuparse por lo que ocurra con los entes de la realidad. Es decir, para Aristóteles el primer motor solamente es alguien que pone movimiento, pero no tiene las características de un Dios como el cristiano. No es ni omnisciente, no es amoroso, no es alguien que se preocupe por su creación o por lo que sea providente. No. Para Aristóteles simple y sencillamente se trata de un motor. Esa es la causa eficiente. La cuarta causa, la causa final, se refiere a la finalidad. Le llamamos en filosofía la teleología. Todo lo que hay en la realidad, según Aristóteles, tiene una finalidad, tiene un para qué. No nada más está aquí para ser inútil, no está aquí para hacernos perder el tiempo. Tiene una orientación hacia algo, y que por lo tanto
esa causa final, de alguna manera, forzando un poco a Aristóteles, dirán después los medievales, esa causa final es precisamente Dios. Pero nosotros no estamos en esa posición, diremos simple y sencillamente que todos los entes tienen su respectiva causa final. Eso es sobre la metafísica. Y sobre el motor inmóvil no tengo nada más que agregar, pudiéramos añadir más cosas, pero no me interesa hacerlo. Sobre el hombre, ¿qué nos dice Aristóteles? El hombre recupera las nociones previas de Sócrates y de Platón. Se compone de cuerpo y alma. El alma es la forma que le da el ser al viviente, en este caso al ser humano. Pero hay 3 niveles de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma intelectiva. Y los seres se van a clasificar según la complejidad de actividades de su alma. No quiere decir, por ejemplo, que el hombre tenga 3 almas. Tiene una sola alma, pero el nivel de complejidad es el de un alma intelectiva. El alma sensitiva es la que corresponde a los animales y el alma vegetativa es el que tienen desde luego las plantas. Por último, decir que Aristóteles también es fundador con rigor de la ética como disciplina filosófica, y en la ética lo que lo distingue son 2 cosas. Una, su concepto de la eudaimonía, es decir, cuál es la finalidad de la existencia humana o para qué el hombre debe vivir, para la felicidad. La eudaimonía es la felicidad. Esa es la finalidad de la existencia humana. Y el hombre, según Aristóteles, deberá encontrar dicha felicidad en perseguir aquellos fines propios de cada una de sus facultades, de cada una de sus potencialidades. En este caso, si el hombre es un ser intelectivo, es un ser que es capaz de ser racional, la felicidad tiene que encontrarse entonces en una situación racional, en el hecho de la contemplación de la verdad racional. También el segundo elemento fundamental de la ética aristotélica es su concepto de virtud. El hombre, para vivir bien y para alcanzar la felicidad o el estado de eudaimonía, tiene que vivir en la virtud. La virtud será ese hábito bueno, es decir, una acción repetida de manera constante en el tiempo, en donde el hombre mantiene perfecciona, mejor dicho, sus diferentes facultades. Hay 2 tipos de virtudes: las dianoéticas, que tienen que ver con el perfeccionamiento de las facultades intelectuales, y las éticas, que tienen que ver con el perfeccionamiento de las habilidades o de las facultades morales o de la voluntad. Hasta ahí dejamos nuestro comentario en esta ocasión sobre Aristóteles. Sé que hay mucho que pudiéramos decir adicional. Desde luego que a mí me gustaría decir muchas más cosas sobre Aristóteles, pero lo que nos han pedido se limita a estos puntos. Gracias.